Hermanos, voy a tratar de ser lo más breve posible. I'm going to try to be as brief as possible. Vamos a tratar un tema muy importante en el cual es necesario que en el tiempo que estamos viviendo sea mencionado. And we're going to see a topic that's very important to be mentioned in the times that we're living. Y vamos a hablar acerca de algo que yo sé que todos en este auditorio tenemos en común. And we're going to talk about something that I know that everybody in this room has in common. Si hay algo que podemos tener claro es que todos los que estamos aquí estamos sufriendo, sufriremos, pero una de esas dos no vamos a escapar. So something that we need to understand is that we're either suffering or will suffer, but we cannot escape that. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo estoy fuera de sufrimiento en esta vida? How many of you can say, I am free of suffering in this life? Todos estamos de alguna otra forma, estamos en sufrimiento desde que nacemos. So in a way, we are always in suffering since we are born. Y eso es precisamente lo que yo quiero compartirle en el día de hoy, el sufrimiento, cómo manejar el sufrimiento en la consejería. And this is what I want to talk to you about today, how to handle suffering in counseling. Y esto es un reto para el consejero, And this is a challenge for the counselor, ya que lamentablemente aún dentro de lo que se llama consejería bíblica, because unfortunately, even within biblical counseling, nos han dicho por medio de falsos predicadores we've been told through false preachers que los cristianos no deben sufrir. that Christians should not suffer. Y lamentablemente aún dentro del cristianismo And unfortunately, even within Christianism, estamos lidiando con esta filosofía. we are dealing with this philosophy. El cristianismo Christianism debe estar libre de sufrimiento. should be free of El suffering. cristianismo debe estar libre de dolor. Christianism should be free from pain. Y son muchos los que se han acercado a And there- Dios And there are many that have come to God creyendo que si se hacen cristianos believing that if they become Christian, ya no van a sufrir. they won't suffer. Y nosotros tenemos la realidad de la vida And we have the reality of life de que esto es una gran mentira. that this is a big lie Todos sufrimos. because we all suffer. Y al venir al cristianismo, And when we come to Christianity, el sufrimiento no va a desaparecer. suffering will not go away Jesús nos dijo que tendremos necesidades, because Jesus said that we will experience need, tendremos persecución, we will have persecution, tendremos problemas. we will have problems. Por lo tanto, So no therefore, podemos echar a un lado we cannot set aside el sufrimiento en medio de la consejería. suffering in the midst of counseling. Ahora ya sabemos que vamos a sufrir. Because we already know that we will suffer. Ahora, ¿cómo manejamos eso Now, how do we handle that? de una manera que glorifique y traiga gloria a Dios? In a way that will honor and bring glory to God. Porque cuando nos llegan personas con problemas de sufrimiento en sus vidas, Because when people approach us with struggles in their lives, cuando llega la tragedia, when tragedy comes, cuando llega el divorcio, when divorce comes, cuando llega el dolor, when pain comes, cuando llega la enfermedad, when sickness comes, ¿qué vamos a hacer nosotros? what are we going to do? ¿Cuáles serán nuestro consejo a la luz de estas realidades? What will our counsel be on the light of the circumstances? Porque pueden llegar personas a nuestras vidas en las cuales llegan por un motivo de sufrimiento en sus vidas, Because we can have people that will come to us for a suffering circumstance in their lives, pero a lo largo de la consejería but through counseling, nos damos cuenta de que ya no es un sufrimiento, son dos sufrimientos, son tres sufrimientos y cada vez se intensifica más el sufrimiento en sus vidas. we realize that it's not just one, but it's two or more, and it intensifies more. Por ejemplo, conocimos a una persona, una hermana en Santo Domingo, We met a sister in Santo Domingo. su nombre es Sonia. Her name's Sonia. Ella en un mismo año So in one same year, perdió a su mamá. she lost her mom. Luego de perder a su mamá, su esposo, un amigo que amábamos llamado Ricardo, And after that, her husband, a very close friend of us, named Ricardo, un carro lo atropelló en su moto a car ran over him in his motorcycle, y él murió al instante. and he died at the spot. Llevaba solamente 2 años de estar casado They were barely having 2 years of marriage. y al él morir, ella estaba embarazada de 6 meses.
And when he died, she was pregnant, 6 months pregnant. En un mismo año, In the same year, ella pierde a su mamá, she lost her mom, pierde a su esposo, lost her husband, y cuando su hijo va a nacer en el día del parto, and when her baby is going to be born, nació muerto. he was born dead. Estamos trabajando un caso que pudo haber comenzado con la muerte de una madre. And we're talking about a case that could have started just with the death of her mom. Luego no se quedó ahí, su esposo y su hijo, But it was not just that, but her husband and her child en 12 meses. in 12 months. ¿Cómo una persona va a manejar este caso en su vida? How can a person handle this situation in their life? ¿Cómo va a trabajar, a seguir el deseo de seguir viviendo? Estamos hablando de una persona cristiana. Has her desire to continue living? And we're talking about a Christian person. Pastor Reinaldo los conoce, Pastor Rinaldo knows them, hombres fieles de Dios, faithful men of God entregados por la causa de Cristo. that were passionate about the cause of Christ. ¿Y qué le vamos a decir? And what are we going to say to them? ¿Un castigo de Dios? Is it a punishment from God? Porque lamentablemente el sufrimiento lo asociamos con castigo. Because unfortunately, we associate pain with punishment. Pero entendamos que no siempre el sufrimiento es una causa de castigo a nuestras vidas. But we need to understand that it's not always punishment. Dios diseñó el sufrimiento. God designed suffering. Pastor, no diga eso. Pastor, don't say that. Dice la palabra que Cristo fue entregado por el determinado consejo de Dios en las manos de Poncio Pilato. The Bible says that Christ was given to be crucified by God. Yo no quiero decir con esto de que Dios creó en cierta forma el mal, And I'm not saying that God created evil, pero nosotros hemos entendido de que por causa del pecado toda la tierra y todo ser humano está bajo maldición. and we understand that because of sin, all the earth is contaminated. Pero eso no se pasó de la mente y del propósito de Dios. But that's not something that slipped out of God's mind. El sufrimiento es parte del propósito soberano de Dios en nuestras vidas. Suffering is part of God's sovereign will in our lives. Y cuando hablamos de que Cristo fue entregado por el determinado consejo de Dios en el tiempo preciso, And when we talk about Christ being given to be crucified in that same time, estamos hablando que el diseño del sufrimiento de Dios fue dado por el Padre. we're talking about that the design De was Cristo, made perdón. by the Father. Si el sufrimiento de Cristo estaba diseñado por Dios If Christ's suffering was designed by God con un propósito de traer gloria a su nombre, with this whole purpose of bringing glory to his name, pregunto, ¿usted piensa que el tuyo y el mío no? I'm asking you, do you think that your suffering and mine is not? Si dice su palabra que el sufrimiento de Cristo en la cruz estaba predeterminado por Dios, If the Bible says that Christ's suffering in the cross was already predetermined by God, si Dios escogió el sufrimiento de Cristo para traer gloria a su nombre y su sufrimiento fue nuestra mayor bendición, if God chose his son's suffering to bring glory to his name and to be a greater blessing to us, tenlo por seguro que be Dios certain that God ha diseñado has designed el sufrimiento en nuestras vidas suffering in our lives como parte de traer gloria a su nombre. as part of bringing glory to his name. Tristemente, Sadly, esto ya no se oye mucho en los salones de consejería. we don't hear this very often in the counseling rooms. Y cuando los cristianos pasan por un tiempo de dolor, And when Christians go through a season of pain, llegamos rápido a la conclusión, we quickly come to the conclusion está en pecado, they're in sin, probablemente no sea un verdadero cristiano. they're probably not a real Christian, Y es probable de que muchos que se llaman cristianos que no son cristianos, and it's likely that many that call themselves Christians are not. la palabra dice que la palabra cayó en terrenos en el cual no hubo crecimiento, la semilla. The Bible speaks of the parable of the seed, that it came to land that did not become fruitful. Y que cuando vino la persecución por causa de la palabra, And when persecution came because of the word, esa persona no hubo fruto, la semilla nunca creció. and that person didn't bear any fruit. Así que nosotros sí es real de que muchos falsos creyentes a través del sufrimiento se va a revelar de que no lo eran. So it is true that several people that call themselves Christians through pain will show that they were not Christians. Pero no estamos hablando de que siempre el sufrimiento
viene por causa para revelar si tú eres un falso creyente o no, sino para moldearnos y, como acaba de decir el pastor Newton, mostrarnos la imagen de Cristo a los demás. And we're not saying that pain comes just exclusively to show if you are a true Christian or not, but to form you through the image of Christ, just as Pastor Newton said earlier. Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando viene el sufrimiento a nuestras vidas? Now, how do we react when suffering comes to our lives? ¿Cómo reaccionamos cuando nos llega el diagnóstico que nosotros no esperamos? How do we react when we receive a diagnosis that we were not expecting? ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestros corazones en medio de estos sufrimientos? How do we apply the word of God to our hearts in the midst of these situations? Y se lo dice una persona que joven, pero que en los últimos años Dios nos ha concedido también el privilegio, escucha cómo te digo, el privilegio de sufrir por su causa. And I can tell you, even though that I'm young, I can tell you that through the years, God has allowed me to experience pain through the cause of His name. Dice su palabra que no solamente se nos ha concedido en que creamos en Él, The Bible says that we're not only to believe in Him, sino que suframos por Él. but to suffer for Him. Y en los últimos años hemos pasado por 2 pérdidas de embarazo. And through the last couple years, we've gone through lots of 2 pregnancies. Mi madre, que es muy joven, tiene una enfermedad muy grave. My mother, that's very young, has a very serious health condition. Y todo eso ocurrió en un mismo año. And all of that happened in one same year. Y lo único que ha podido sostener nuestras vidas, And the only thing that has been able to support us, y lo único que va a sostener sus vidas, and the only thing that will support you, es cómo aplicas la palabra de Dios is a how tu you corazón. apply the word of God to your life. ¿Qué pasaría What would happen si hoy nos llegara un tornado que no es muy común al estado de Utah if we would have a tornado that's not common for the state of Utah? y destruyera todo lo que está a nuestro alrededor? It would destroy everything that's around us. Tú perderías tu trabajo mañana. You would lose your job tomorrow, Te diagnostican una enfermedad terminal. or you would have a terminal diagnosis. Y ahí es donde comienzan las preguntas And there's where the questions begin, en el salón de consejería y en el salón de tu corazón secreto. in the room of counseling and in your heart, in the secrets of ¿Dónde your heart. estás, Where Dios? are you, God? ¿Es real el Dios en el cual yo he dicho confiar? Is this God real, the one that I'm placing my trust in? ¿Por qué Dios permite esto, yo que le estoy sirviendo a Él? Why does God allow this to happen to me that I'm serving Him? Y estas preguntas surgen, And these questions come, han surgido en mi corazón and they have come in my heart, y surgirán en sus corazones en medio del sufrimiento. and they will come to your heart in the middle of suffering. Así que en medio del sufrimiento en nuestras vidas, So in the midst of suffering in your life, vamos a experimentar sensaciones de abandono, we'll experience abandon, frustración, frustration, dolor físico, physical pain, soledad, solitude, ansiedad, anxiety, crisis. crisis. Y ahora tenemos que poner todas esas realidades And now we have to place all those realities a la luz de un Dios que tiene el poder to the, para li- evitar todas esas circunstancias, to the light of a God that has the power to avoid all those circumstances, que dice que es bondadoso en su palabra y lo hemos creído que es un Dios bueno, who the Bible says that He's a good God, and we have believed that He's a good God, y que todas las cosas están obrando para un bien mayor and that everything is working for a better good en la conformidad de Cristo en nuestras vidas. according to Christ in our life. Sin embargo, However, comienzan los pensamientos: thoughts come to our mind. si Dios es todopoderoso If God is almighty, y si Dios es todo bueno, and if God is good, ¿por qué me está sucediendo esto? why is this happening to me? Y es ahí la importancia de la pirámide que comenzó a hablar el pastor Byers esta mañana. And here's the importance of that pyramid that Pastor Byers started talking this Si morning. nosotros no tenemos un fundamento sólido de lo que es una teología bíblica, If we don't have a very solid base about Christian theology, de lo que es el carácter de Dios, what God's character is about, que no solamente es
todopoderoso para hacer lo que nosotros le estamos pidiendo, deseando que ocurra en nuestras vidas, That He's not only almighty to do what we desire and we were asking to Him to do, sino que la palabra de Dios dice que Él es el sabio Dios. but the Word also says that He is a God of wisdom. El Dios que es todopoderoso para hacer que ocurra lo que yo quiero, The God that's almighty to make things happen the way I want them to, también es el todo suficiente y sabio para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. He's also self-sufficient and wise to do things that are greater than what we can imagine or even think of. Y es ahí And it's there donde nosotros tenemos que reconocer, when we have to realize, tú eres más inteligente que yo. you are smarter than me. Mientras yo le digo, Señor, resuélveme esto, por favor, no hay otra forma en que yo pueda ver es la vida si tú no resuelves esto. When we're asking God, God, please solve this situation in my life, there's no way I can see life without this situation being resolved. Dios que está haciéndonos más dependientes. ¿A God quién es Él? God is making us dependent upon Him. Así que la pregunta no es si vamos a sufrir, So the question is not if we're going to suffer, no es si tendremos sufrimiento, it's not if we'll have suffering, es cuándo vamos a sufrir, but the question is when are we going to suffer? porque vamos a sufrir. Because we will suffer. Así que la palabra del Señor nos dice en Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 y 4. So the word of God says in James chapter 1, verse 2 and 4, Santiago lo da por sentado y dice, hermanos míos, it says, brothers, tened por sumo gozo have as joy cuando os halléis por diversas pruebas, when you go through different trials, sabiendo knowing que la prueba de vuestra fe that the trial of your faith produce paciencia. produces patience. La prueba siempre produce algo en nuestras vidas. So trial always produces something in our lives. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, In verse 4 it says, have its work completed, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. so that you can be perfect without lacking anything. ¿Cuántos queremos crecer en perfección? How many of us want to be perfect? Bienvenido al sufrimiento, So welcome to suffering. porque es a través del sufrimiento Because it's through suffering donde dice Santiago where James says que nosotros seremos perfeccionados. that we will be perfected. El Espíritu Santo nos da el sufrimiento como un medio de gracia The Holy Spirit gives us suffering as a means of grace para llevar a cabo su trabajo de asemejanza a Cristo en nuestras vidas. to carry His work. Así que bajo un mundo de maldición, So in a world that's fallen, que es la razón del pecado, that's the reason of sin, nosotros podemos decir, we can say, tengo esperanza de que el sufrimiento no es una causa ajena al propósito soberano de Dios. I can say that we have hope that pain and suffering, it's not something away from God. Si entendemos que el sufrimiento es la causa del pecado, If we understand that suffering is caused by y sin, no estoy hablando de la causa del pecado en el sentido de que pecaste ayer y por eso estás sufriendo hoy. and I'm not saying that because you sinned yesterday, you were suffering today. Estoy hablando del pecado original. I'm talking about the original sin. Esa es la razón por la cual hay sufrimiento en el mundo. That's the reason why there's suffering in the world. Si nosotros entendemos que nacemos en pecados If we understand that we were born in sin, y que lo único que merecemos and that the only thing that we deserve es la ira y el castigo de Dios, is God's rage and His punishment, ¿o usted piensa que usted merece otra cosa? or do you think that you deserve something different? Porque para trabajar el sufrimiento en tu corazón, Because to work in the suffering in your heart, tenemos que ir a la raíz. we have to go to the root. Y la raíz And the root es que el pecado es la causa de nuestro sufrimiento. is that sin is the cause of our suffering. Y si el pecado es la causa de nuestro sufrimiento, nosotros no merecemos ninguna bondad de Dios. So if sin is the cause of our suffering, we don't deserve any goodness from God. Y al yo entender esto y conocer lo que hizo Cristo, And when I understand what Christ did, puedo entender que lo único que yo merecía era el infierno y el castigo y el sufrimiento por toda la eternidad. I can understand that everything that I deserved, the only thing that I deserved was God's wrath and hell and suffering for the rest of my life. La esperanza en medio del sufrimiento So the hope in the midst of suffering es que nosotros podemos confiar en que Dios trató ese problema en la cruz del Calvario. is that we can trust that God dealt with that problem in the cross of Calvary.
Dios trató con el sufrimiento en la God cruz. dealt with suffering in the cross. Así que ya hemos visto que la pregunta no es por qué sufrimos. So the question is not why we suffer. Tendremos que preguntarnos We will have to ask ourselves, en medio del sufrimiento, in the midst of suffering, ¿quién está detrás de todo eso? who's behind everything? ¿Quién está detrás de mi sufrimiento? Who's behind my suffering? Y nosotros pensamos que es solamente Satanás. And we think only about Satan. No nos preguntemos por qué. We don't ask why, La pregunta es ¿quién? but the question is who? Cuando Dios se le revela a Job, When God reveals himself to Job, Dios le muestra su soberanía y quién es Él. God shows him his sovereignty and who he is. Y dice la palabra que en todo esto, And the luego de Bible- perder 10 hijos, And the Bible says that with even everything that happened to him when he lost 10 of his children, sarna en su cuerpo, he had a disease in his body, y para colmo le deja a su esposa viva, and God left his wife alive, fastidiándole la vida. so messing with his life. No siempre es así. It's not always that way. Qué bueno que Dios trata con el sufrimiento. So it's a good thing that God dealt with suffering. Dice la palabra que Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios en medio del sufrimiento. It says that Job never questioned God's purpose in the middle of his situation. Quien estaba detrás del sufrimiento de Job Because who was behind Job's suffering para llevar su propósito soberano to fulfill his sovereign purpose, no era Satanás. it was not Satan. Dice que él no le atribuyó despropósito alguno a Dios. He's saying that Job did not question God's purpose Había un propósito detrás de lo que había ocurrido en la vida de Job. because there was a purpose behind everything that Y happened Job in Job's comenzó a life. hacerse preguntas. And Job started to question. Y en el sufrimiento siempre van a llegar los malos consejeros también. And then in the middle of suffering, there's going to be bad counselors Le too. llegaron los malos consejeros a Job. He had bad counselors. Job, probablemente tú estás así porque tú estás en pecado. Job, you're probably there because of sin. Y comenzaron a buscar la causa de que Job ventilara ese problema And de pecado. they started to look for ways to have Job to confess that sin. Y Dios tampoco le contestaba a Job. But even God did not answer to Job. Pero vemos al terminar el libro de Job, But at the end of the book of Job, Dios le contesta a Job. God answers to him. Y Dios comienza a decirle a Job And God starts to tell Job quién era él. who he was. Ustedes van a encontrar en el capítulo 42 y capítulo 41 de Job And you will see in chapter 41 and 42 of Job que él le dice that he says, quién es el que hizo tal cosa, Who quién is- es el que creó tal cosa, quién es, y comenzó a mostrarle sus atributos a Job. so who created everything, who started showing his attributes to Job. Lo que va a sostener nuestras vidas no es el saber el por qué sufrimos, So it's going to hold our lives together. It's not to know why we suffer, sino quién está detrás de nuestro sufrimiento. but to know who's behind our suffering. Porque el asunto es, aunque tú supieras el porqué de tu sufrimiento, Because even if you knew why, eso tampoco te lo va a aliviar. that's not going to alleviate your suffering. Pero cuando entendemos quién, But when we understand who, aunque no sepa el porqué, even though we don't understand why, yo puedo saber que dice su palabra que Él es sabio, perfecto, bueno y santo. I can understand that he is wise, good, and holy. Mi consuelo en el sufrimiento viene precisamente de conocer quién es Dios. My comfort in the midst of suffering comes from knowing who he is. Job nunca supo el porqué, Job never understood why, pero Job termina diciendo, but he ends up saying, ahora mis ojos te ven. now my eyes see you. Yo te conocía de a oídas, I heard about you, pero ahora mis ojos te ven. but now I can see you. Nunca supe por qué me llevaste los 10 hijos. I never understood why you took my 10 children. Nunca supe por qué permitiste el cáncer en mi vida. I never understood why you allowed cancer in my life. Nunca supe por qué tuve que ser violada de niño. I never understood why I had to go through rape. Nunca supe por qué tuve que perder mis hijos.
I never understood why I had to lose my children. Pero si este propósito But if this purpose me lleva al final decir, will lead me to the end to say, ahora mis ojos te ven, now my eyes can see you. bendito sea tu nombre. Glory be to your name. Saber quién es Dios To know who God is en el sufrimiento in the midst of suffering, es quien nos va a dar la fuerza para seguir hacia adelante. that's what gives us the strength to go forward. Y algo que quiero terminar con esto. And something that I want to end with, Tú no estás solo en el sufrimiento. you're not alone in suffering. La pregunta no es a mí, The question's not me, sino a nosotros. but us. Porque somos como ese muñequito de... ¿Cuánto has visto Lord of the Ring? How many of you have seen Lord of the Rings? Hay un muñeco que se llama Gollum, So there's this character that's called el Gollum. más feo de todos. It's the ugliest of all. Y él tiene un anillo en su mano que no lo suelta por nada en el mundo. And he has a ring in his hand that he won't let go. Y dice, my precious, And he says, mi precioso, yo no te voy a soltar nunca. I'm not going to let you go. En el sufrimiento In suffering, nos centramos en nosotros mismos we center in ourselves y comenzamos a autocomiserizar nuestra vida. and we start to victimize our lives. My precious, My precious, mi precioso. yo soy el único que paso por esto. I'm the only one that goes through this. Nadie sabe lo que yo estoy pasando. Nobody understands what I'm going through. Tú no estás solo en el sufrimiento. You're not alone in suffering. Inclusive el sufrimiento fue diseñado por Dios como un futuro ministerio en el cual tú puedes servir. Even suffering was designed by God as a future ministry that you can serve with. Dice la palabra del Señor que con el consuelo que hemos sido consolados por Dios, podamos consolar también a otros. The Bible says that with the comfort that we've been comforted, we can comfort others. Cuando tú eres consolado por Dios en medio del sufrimiento, When you are comforted by God in the midst of suffering, Dios está preparando en tus manos un ministerio God is preparing in your hands a ministry en el cual vendrán personas a tu vida where people will come to your life para recibir de ti to receive from you el consuelo y la administración que Dios hizo contigo. that comfort and that ministration that God did with you. ¿Usted ha visto alguna vez el sufrimiento de esa manera? Have you ever seen suffering that way? Mi seminario para prepararme para el ministerio, As a seminary to prepare for ministry? que yo pueda consolar a otros, That I can be able to comfort others, ayudarlos en medio de su crisis, help them in the midst of their crisis, en medio de la tragedia, in the midst of tragedy, porque Dios me consoló a mí. because God comforted me. Gloria a Dios, So glory to God, porque usa esto because He uses that para transformarlo to transform para la gloria de Él. for His glory. Así que iglesia, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. So church, suffering is part of the Christian life. Bien dijo Pastor Newton, So Pastor Newton said it well. todos somos consejeros. We're all counselors. El problema es si somos buenos o somos malos. The problem is if we're good or bad. Y en este asunto del sufrimiento, And in this point of suffering, los malos consejeros abundan. bad counselors are En abundant. Puerto Rico decimos, sacudes un palo de aguacate y te caen solo. So in Puerto Rico, we say you shake an avocado tree and you fall, and they fall on you. En medio de los sufrimientos tenemos tantos clichés como cristianos. So in the middle of suffering, you have so many different cliches. Llega alguien Somebody comes a ser aconsejado to be counseled, y nosotros le decimos, and we tell them, tranquilo, yo sé lo que tú estás pasando. everything's going to be all right. I know what you're going through. La persona que llega con el sufrimiento, So that person that comes with suffering, el que nosotros le digamos, yo sé lo que tú estás pasando, ¿cree que va a recibir algún alivio o consuelo? do you think he's going to be comforted by you saying that you know what they're going Porque through? yo te aseguro que tú no sabes lo que otro está pasando. Because I can assure you that you don't know what somebody else is going through. Inclusive, aunque sea el mismo caso, Even if it's the same thing. no necesariamente Not con nece- estas palabras de cliché. Not necessarily with these cliche words. Por ejemplo, Dios conoce todas las cosas. For example, like God knows everything.
Y siempre que viene el sufrimiento, nosotros decimos ese tipo de cosas. And every time that suffering comes, we say those Dios sort of está en things. control. God's in control. Todo esto es cierto. Everything, all that is true. Pero mi hermano, si una persona no conoce el carácter de Dios, But if a person doesn't know God's character, estas cosas no van a funcionar. these things will not work. A veces como consejero lo que tenemos que hacer es el hombro donde la persona pueda llorar. Sometimes as a counselor, we just need to be a shoulder where they can cry. Dice la palabra llorar con los que lloran. The Bible says, cry with those who cry. Y a veces lo que tenemos que dejar que hable y que saque todo lo que está en su corazón. Sometimes we just need to let them talk and get that out of their hearts. Y tal vez en la primera consejería no es donde nosotros vamos a sacarle Romanos 8:28. And probably on the first counseling session, we won't share Romans 8:28. Por si yo voy a un centro de consejería Because if I go to a counseling center, y lo primero que hace el consejero and the first thing that the counselor es como does, si yo fuera un enfermo y él es el doctor it's like if I'm a sick person and he's a doctor, y me dice, ok, tu receta es and he says, okay, so Romanos your 8:28. prescription is Romans 8:28. Y ustedes conocen Romanos 8:28, And ¿no? you know what Romans 8:28 says. Todas las cosas Everything les ayudan a bien. works for good. Y tú dices, ya yo sabía eso. And you can say, well, I already knew that. Tal vez en la primera consejería, Maybe the first counseling en medio del session, sufrimiento, in the midst of suffering, lo mejor sea escuchar the best thing to do would be to listen. y decir, aquí estoy para llorar contigo, orar contigo, I'm here to cry with you and pray with you, para apuntarte a Cristo. to point you to Christ. Y con esto ya lo he dicho varias veces, pero ahora sí va a ser verdad. Tengo muchas cosas, pero tengo que resumir porque el tiempo ya se nos está acabando. And Ya, I've ya said- casi se nos acabó. And I've said this before that I'm about to end, but this time I'm serious. Y 'Cause tal I vez yo have le for sake pueda, of time. tal vez yo le pueda decir al aconsejado, And maybe I can tell the counselee, después que haya dicho todo lo que quiera decir, after he has said everything that needed to be said, es cierto que probablemente yo no te entienda. it is true that maybe I don't understand. Es cierto que tal vez yo no sepa lo que tú estás pasando. It is true that maybe I don't know what you're going through, Pero Cristo sí sabe lo que es el sufrimiento. but Christ knows what suffering is. Porque si hay algo que es conocido Cristo en la palabra es como varón de dolores, experimentado no en prosperidad, en quebranto. Because if Christ is known for something in the scriptures, it's for being experienced in suffering and being broken, not in prosperity, but in his life. Él vino a este mundo He came to this world a sufrir y a morir. to suffer and to die. Cristo sabe lo que nosotros estamos pasando. So Christ knows what we're going through. Y tenemos una esperanza que dice la palabra que Él no te dará más de lo que tú no puedas soportar. And we have a hope that he won't give us more than what we can handle. Si Él te dio a Cristo, If he gave you Christ, dice que no te dará nada que tú no puedas soportar, porque Cristo nos sostiene en medio del sufrimiento. he says that he won't give you something that you cannot handle because he already gave you Christ who can handle everything. Como decía el pastor Byers esta mañana, So as Pastor Byers said this morning, esto será por poco tiempo. this will last for a little while. Hay dichos que no son bíblicos, pero tienen mucha razón. Their sayings are not biblical, but they have a lot of truth. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure, There's a saying that says that there's no Ni evil that will cuerpo last 100 years que lo or resista. body that can resist it. Esto no será para siempre. So this will not last forever. Este sufrimiento no será para This siempre. suffering will not last forever. Dice la palabra que después de haber padecido por un poco de tiempo, The Bible says that after suffering for a little while, cuando tú comparas la gloria de Dios when you compare God's glory a tu sufrimiento, to your suffering, dice la palabra que es un poco de tiempo. the Bible says it's a little while. Esto se va a acabar. This will end. Tu cáncer acabará. Cancer will end. Tus desilusiones acabarán. Your dissolutions will end. Esto se va a acabar un día. This will end one day. Y mientras estamos en este conocido como el ya, pero el todavía no, And while we're in the meantime of right now but not yet, es decir, estamos reinando con Cristo, we are governing with Christ, pero todavía estamos en un cuerpo de pecado, but we're still in a body of sin. tenemos que aprender a sufrir. We have to learn how to suffer. Y tenemos que aprender a sufrir bien. And we have to learn how to suffer good. Porque hay solamente dos formas de sufrir. Because there's only two ways of suffering. Sufrimos para la gloria de Dios Either we suffer for God's glory o sufrimos para nuestra propia miseria.
or we suffer for our own misery. El sufrimiento me acerca a Dios. So suffering draws me closer to God. Nos llenamos de su palabra We fill up with His word. en medio del sufrimiento In the midst of suffering, para aconsejar a otros que están pasando por el sufrimiento. to be able to counsel others who are going through suffering. De este lugar, So don't go out of this place viendo el sufrimiento como un ministerio potencial en el cual Dios te quiere usar. not looking at this as the potential ministry that God wants to use you. Otra vez, Again, termino con esto. I'm going to end with this. El evangelio de Cristo Of Jesus Christ. es de el sufrimiento. That in the midst of suffering, Yo sé que Dios me ama. I know that God loves me. Y no te dejará solo en el sufrimiento. Will not leave us alone in suffering. No estás solo sufriendo. You're not suffering alone. Hubo solo una persona que fue abandonada por Dios en medio del sufrimiento. There was only one person that was abandoned by God in Y suffering. esa persona se llamó el unigénito Hijo de Dios. And that was the only child of God. Fue abandonado por Cristo en la cruz. He was abandoned by Dios en la God cruz. in the cross. ¿Dónde dice eso en la palabra? Where does the Bible say that? Padre, Father, ¿por qué why me has abandonado? have you forsaken me? Cristo fue abandonado en la cruz So Christ was abandoned in the cross para aquellos que Él compró en esa misma cruz. so that those that he bought in that cross, Escúchame bien, nunca fueran abandonados. listen carefully, Por Dios. will never be forsaken. Cristo sufrió el abandono del Padre Christ bare the abandonment of God para que tú y yo nunca estemos abandonados en medio del sufrimiento. so that you and I would not be forsaken in the midst of suffering. Y el Evangelio me dice And the gospel says que Él volverá otra vez. that he will come again. ¿Cuántos esperan esa venida? How many of you are expecting that? Esto se va a acabar. This will end. Él va a volver. He will come back. Y si Él no vuelve mientras tú estás vivo, And if he doesn't come back while you're alive, lo peor que nos puede pasar the worst thing that can happen to us, y el sufrimiento más difícil que nos va a pasar the hardest suffering of all, es que tú te mueras. is that we die. Iglesia, So church, la muerte death es lo mejor que le puede pasar a un creyente. is the best thing that can happen to a believer. Pablo decía, ausente del cuerpo, Paul said, absent in the body, pero presente en el Señor. but present in God. Lo peor que nos puede pasar So the worst thing that can happen en el to us propósito soberano de Dios en nuestras vidas in God's sovereign purpose in our lives es la mayor bendición del creyente. is actually the greatest blessing for the Un día believer. estaremos con Cristo One day we will be with Christ, y nada and nothing me podrá separar can separate me del amor de Dios. from God's love. Ni tribulación, No tribulation, ni ángeles, ni principados, no angels or principalities, ni la muerte, not even death ni la vida, or life, ni ninguna cosa creada nothing that's been me created podrá separar del amor de can Dios que es en separate Cristo me Jesús. from God's love in Jesus Por un Christ. tiempo vamos a sufrir, For a time we will suffer, pero por la gracia de Dios but by God's grace, podemos sufrir glorificando su nombre. glorifying His name. Padre, gracias. Father, thank you. Ayúdanos a tener Help us to have la perspectiva correcta, the right perspective, la visión del mundo correcta, the right vision of the world centrada en tu gloria, centered in your glory, centrada en tu evangelio, centered in your gospel, porque lo que traerá consuelo a nuestros corazones because that's what will bring comfort to our hearts en medio del sufrimiento. in the midst of suffering. En Cristo oramos. In Christ we pray. Amen. ¿Alguien viene? Ok. Vamos a los que And we'll see the article counseling for us. Go Go ahead and give some instructions. Hay un par de cositas que deben tener en mente. There's a couple things that you need to have in mind. Hasta ahora hemos estudiado por qué, Until now we've learned why why, counsel, qué hace la consejería bíblica, sea bíblica. what makes a biblical counseling biblical. Hemos visto cómo entender el corazón. We've learned how to understand the heart, Hemos visto cuál es la meta y los requerimientos de la consejería bíblica. and we've seen what the goal and the purpose in biblical counseling. Y hemos visto casos particulares, en el caso del sufrimiento, cómo llevarlo, usar el sufrimiento para llevarlos a Dios. And we've seen